Bienvenidos una vez más al canal. Para quienes llegan por primera vez, mi nombre es Dorian. Esta noche quiero compartirles unas historias de terror que lograron perturbar incluso mi tranquilidad. Relatos tan inquietantes que quizá te hagan dudar de lo que hay en la oscuridad. Comenta a qué hora te atreves a ver este video, si es que puedes terminarlo. Historia número 1. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque necesito que alguien la escuche con calma, sin juzgar. No porque me haya afectado, sino porque quiero entender si lo que vivimos aquella noche en la oficina fue real o si todos, de alguna forma, perdimos la cordura al mismo tiempo. Me llamo Claudia. Trabajo en una empresa de diseño ubicada en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Es un edificio, de esos con pasillos largos, techos altos y ventanales que dejan pasar la luz amarilla de los faroles de la calle. Llevaba 3 años ahí, y hasta hace poco, el ambiente era normal, hasta que murió María. María era parte de nuestro equipo. Tenía apenas 30 años, el cabello corto y una forma peculiar de reír que llenaba toda la oficina. Una semana antes, un accidente en el periférico se la llevó. Fue algo tan repentino que todos seguimos yendo a trabajar, como si, en cualquier momento, ella fuera a volver. Ese jueves fue el primero que nos quedamos hasta tarde. Éramos 3, Darío, Patricia y yo. La entrega del proyecto se acercaba y el jefe había dejado claro que no saldríamos hasta dejar todo listo. Afuera llovía y las gotas golpeaban los cristales con un ritmo constante que hacía eco en el silencio del lugar. El aire acondicionado seguía encendido, aunque la mayoría de las luces ya estaban apagadas. Solo la fila de cubículos frente a nosotros quedaba iluminada. El resto del piso, con su mezcla de sombras y reflejos, parecía más grande de lo normal, como si el espacio se estirara con la oscuridad. Darío, siempre nervioso, movía una pierna sin parar mientras tecleaba. Tenía ojeras profundas y un tic leve en la mandíbula. Patricia, en cambio, parecía tranquila, pero no dejaba de mirar hacia el pasillo. «Siento que falta algo», dijo en voz baja, casi para sí. Fingí no escucharla. A veces, cuando levantaba la vista del monitor, juraría que veía una silueta detrás de los cubículos, pero no había nadie. Eran solo sombras y reflejos, me decía. Nada más. Aunque algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Había una quietud rara, como si el aire estuviera esperando que pasara algo. El reloj marcaba las 11:30. Decidí prepararme un café. La cocina quedaba al fondo, junto a la sala de juntas. Mientras el agua caía en la taza, escuché cómo una de las sillas rodaba suavemente sobre el piso. Pensé que era Darío moviéndose, pero cuando volví, los dos seguían en sus lugares. ¿Escucharon eso?, pregunté. Nadie respondió. Patricia tenía la vista fija en la pantalla, pero no escribía. La expresión de su rostro era tensa, como si se concentrara en algo más allá del monitor. Traté de retomar el trabajo. El sonido de las teclas era lo único que rompía el silencio. Pero entonces, el teléfono de la recepción sonó. Una llamada a esa hora. Nos miramos los 3. Darío soltó un suspiro y se levantó para contestar. Escuché cómo levantaba el auricular y decía, «Bueno», con voz forzada. Pasaron unos segundos. Luego lo vi fruncir el ceño. «No se oye nada», murmuró antes de colgar. Volvió a su lugar, encogiéndose de hombros. Intenté no pensar más en eso, pero la inquietud ya estaba instalada. No había razón para recibir llamadas tan tarde, menos en una línea interna. Regresé a mi pantalla y noté, de reojo, que el monitor de María, que seguía en su escritorio, porque nadie se había atrevido a mover sus cosas, tenía una pequeña luz encendida. No parpadeaba, pero estaba ahí, fija, como si esperara que alguien se acercara. Pensé en apagarlo, pero no lo hice. No sé por qué. Solo lo miré un momento y sentí, por primera vez esa noche, que algo dentro de esa oficina nos estaba observando. Esa pequeña luz seguía encendida, fija en el monitor de María.
No parpadeaba ni mostraba nada en la pantalla, solo iluminaba su escritorio vacío. Me quedé viéndola un buen rato, con la taza de café temblándome en las manos. Darío notó mi expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. Le señalé el escritorio. «Debe haberse quedado así desde antes», dijo, pero su voz no sonó convencida. Patricia giró la cabeza apenas, miró unos segundos y luego volvió la vista a su monitor. Fingía calma, pero se notaba en su postura rígida que también la había incomodado. El silencio volvió a llenar el lugar, acompañado solo por el golpeteo de la lluvia. Intenté concentrarme en el trabajo, pero el ruido de las teclas sonaba diferente, más lento, inseguro, como si todos estuviéramos tecleando solo para no escuchar lo que venía del fondo de la oficina. No sabría describirlo con exactitud. Eran como pequeños golpes irregulares, secos, sobre alguna superficie de madera. No muy fuertes, pero insistentes. Patricia se levantó con una mueca nerviosa. «Voy a ver si alguien del turno de limpieza sigue aquí», dijo. Nadie respondió. La seguimos con la mirada mientras se perdía entre los cubículos. Su sombra se alargaba con la luz de los monitores. Pasaron unos segundos, luego otro minuto. Escuchamos cómo se abría una puerta, luego silencio. Cuando regresó, tenía el rostro pálido. «No hay nadie», susurró. Darío soltó una risa forzada, pero sus manos sudaban. «Seguro son los de mantenimiento del piso de abajo», lo dijo rápido, como si necesitara creerlo. Pero en el edificio ya no quedaba nadie. Lo sabíamos. A esas horas, el guardia cerraba el acceso principal. Volví la vista al escritorio de María. La luz del monitor se apagó. Sentí un alivio breve, hasta que la silla frente a él se movió. Lentamente, como si alguien la hubiera empujado con el pie. El sonido de las ruedas sobre el piso fue tan claro que los tres nos miramos sin decir nada. «Debe haber corriente de aire», murmuró Patricia. Pero no había ventanas abiertas. En ese piso no entraba una sola brisa. Me acerqué un poco, con el corazón golpeándome el pecho. Todo estaba igual. La taza con su nombre, el portarretratos, las hojas que nunca movimos. Todo, menos la silla, que ahora estaba girada hacia nosotros. Regresé a mi escritorio. No quería parecer paranoica, pero sentía una presión detrás de la nuca, como si alguien estuviera parado ahí, observándome sin moverse. Miré el reflejo en la pantalla negra de mi monitor. Solo yo. Aún así, no podía dejar de mirar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez más largo, insistente, rompiendo el silencio como un grito. Nadie se levantó. El sonido rebotaba por todo el piso. Me levanté al fin. Caminé despacio hasta la recepción y levanté el auricular. «Hola», dije. Solo se escuchaba estática. Al principio pensé que era una interferencia, pero después, entrecortado, se oyó algo. Un susurro. Muy bajo. No podía entender las palabras, pero juraría que decían mi nombre. Lo colgué tan fuerte que el golpe resonó en todo el lugar. Cuando volví, Darío estaba de pie, mirando hacia la cocina. «¿Dejaron una luz encendida allá?», preguntó. Negué con la cabeza. Caminó unos pasos, pero se detuvo antes de llegar. «No hay nadie», dijo. Su voz tembló apenas. Nadie quiso seguir trabajando. Las pantallas quedaron encendidas, pero no tocamos más el teclado. Patricia se abrazaba a sí misma, mirando el escritorio vacío de María. Yo solo quería que amaneciera. Pero el reloj marcaba las 12:40. Aún quedaba una larga noche. Fue entonces cuando escuchamos el leve chirrido de ruedas. Otra vez. Esta vez, más cerca. La silla de María se movía sola, muy despacio. En silencio absoluto, nos quedamos los tres mirándola, sin poder decir una palabra. El sonido se detuvo, pero la silla seguía girada hacia nosotros. Ninguno se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, entre la oscuridad y el miedo. Nadie habló durante varios minutos.
La silla permanecía inmóvil, apuntando hacia nosotros, como si esperara una reacción. La luz del monitor de María parpadeó un instante y luego volvió a apagarse. Podía oír mi propio pulso en los oídos, tan fuerte que pensé que los demás también lo escucharían. Darío fue el primero en moverse. Se acercó con cautela, sin apartar la vista de la silla. «Ya, esto tiene que tener una explicación», dijo, aunque su voz sonó hueca. Cuando la tocó, la silla se balanceó apenas, como si todavía guardara el impulso de haberse movido. Patricia le pidió que regresara, pero él siguió mirando el escritorio. «Está fría», murmuró. Lo dijo tan bajo que casi no lo escuchamos. Volvió a su lugar sin decir nada más, con la mirada fija en el suelo. Nadie se atrevió a volver a hablar. El silencio era tan intenso que se oía el zumbido de los monitores. Afuera, la lluvia había cesado. Todo estaba quieto. Pero, de repente, sentí una vibración leve bajo los pies. El teléfono sonó otra vez. Esta vez, solo una vez, corta, seca. Como si alguien hubiera marcado por error y colgado enseguida. Patricia respiraba rápido. «Claudia, ¿podemos irnos?», dijo. Asentí, pero mis piernas no respondían. Había algo que no me dejaba moverme, como si el cuerpo no me obedeciera. La silla seguía ahí, frente a nosotros, y en el reflejo del vidrio detrás de ella creí ver algo, un brillo, un movimiento. No lo mencioné. Solo quise salir. Empecé a guardar mis cosas cuando sentí una mano tocarme el hombro. Firme, real, fría. Giré de inmediato, esperando ver a Patricia o Darío, pero estaban a varios pasos de mí. Patricia me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?», preguntó. No pude contestar. Sentí la piel helada, el corazón acelerado. «Alguien me tocó», murmuré. Los dos me observaron en silencio, como si procesaran lo que acababan de oír. Darío dio un paso atrás, mirando alrededor, como si esperara que algo saliera de la oscuridad. Decidimos irnos. Tomamos nuestras cosas sin orden, y al pasar junto al escritorio de María, noté que la silla estaba nuevamente girada hacia el monitor. Nadie la había tocado. No dijimos nada. Caminamos juntos hasta el pasillo, donde solo se escuchaba el eco de nuestros pasos. Al llegar al área del elevador, las luces del pasillo se reflejaban en los ventanales del fondo. Y fue ahí, justo antes de presionar el botón, que lo vimos. Nuestro reflejo. Los tres, de pie, uno al lado del otro. Pero había una cuarta figura detrás, una silueta quieta, apenas visible, justo entre Darío y yo. No distinguíamos el rostro, solo una sombra con la cabeza ligeramente inclinada, como si nos observara desde muy cerca. Patricia soltó un gemido y dio un paso atrás, pero el reflejo no se movió. Seguía ahí, estático, en el vidrio. El elevador sonó con un ding suave, y al girarnos, no había nadie más en el pasillo. Entramos sin mirarnos entre nosotros, sin decir una palabra. Cuando las puertas se cerraron, el silencio dentro del elevador era insoportable. Nadie respiraba. Al llegar a planta baja, salimos casi corriendo. El guardia estaba dormido en su caseta, y el reloj marcaba la 1:15. Afuera, la ciudad seguía viva. El ruido de los autos y el olor a humedad devolvían cierta normalidad. Pero algo en nosotros había cambiado. Esa noche no dormimos, ni las siguientes. Patricia renunció a la semana. Darío pidió traslado. Y yo, aún trabajo ahí, pero nunca más me he quedado después de las 9. Porque a veces, cuando paso frente al cubículo de María, su monitor se enciende solo. Y la silla, lentamente, gira hacia mí. Historia número 2. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque hace poco pasé frente a ese lugar otra vez. No planeaba hacerlo, pero el tráfico me obligó a dar vuelta por esa calle, y en cuanto vi el letrero del gimnasio, me temblaron las manos en el volante. Sentí que el pecho se me apretaba, como si alguien me estuviera mirando desde dentro. No había vuelto a pensar en eso desde hace meses, pero fue suficiente con verlo para que todo regresara. Me llamo Natalia.
No suelo asustarme con facilidad, pero lo que vivía ahí cambió por completo la manera en que veo los lugares cerrados, los espejos, incluso el silencio. Todo empezó de una forma muy tonta, cuando Paola, mi mejor amiga, decidió que teníamos que cambiar de gimnasio porque su ex seguía yendo al anterior. Yo acepté sin pensarlo mucho. Lo hicimos más por solidaridad que por entusiasmo. El nuevo gimnasio estaba en una calle algo escondida, entre una panadería y un consultorio dental. Desde afuera no parecía gran cosa, aunque se notaba nuevo. Las paredes de cristal dejaban ver una recepción amplia, con luces blancas y un olor constante a desinfectante. Entramos un martes por la tarde. El cielo se veía gris y el aire tenía ese tono pesado que antecede a una lluvia que no termina de caer. Paola siempre ha sido la más energética de las dos. Morena, alta, con esa seguridad que hace que todo el mundo la mire. Yo soy más reservada. Me cuesta soltarme con la gente, así que al principio me limité a observar el lugar. Las máquinas alineadas, los espejos enormes frente a las caminadoras, los instructores con sus sonrisas impostadas. Todo parecía normal, demasiado normal. El primer día fue tranquilo. Nos inscribimos, recorrimos el área de pesas y la zona de cardio. Paola hablaba sin parar mientras yo trataba de seguirle el paso. Lo único que me incomodó fue la luz del baño. No porque fallara, sino porque era demasiado blanca, como de hospital. Hacía que los azulejos se vieran fríos, casi azules. Y el eco era raro. Sonaba como si las paredes respiraran. Una señora delgada, de cabello corto y canoso, limpiaba los lavabos. La saludé, pero apenas levantó la vista. Su expresión era neutra, aunque sus ojos parecían húmedos, cansados. Me dio la sensación de que llevaba ahí mucho tiempo. Paola me esperaba afuera, y cuando salí, me preguntó si había escuchado eso. No supe a qué se refería. Dijo que había oído un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo detrás de los casilleros. Yo no escuché nada, y le resté importancia. Ella se rió y lo dejó pasar, pero esa noche, cuando recordé su cara, la forma en que frunció el ceño, me di cuenta de que no había estado bromeando. Los días siguientes todo siguió normal, aunque empecé a notar detalles mínimos. Una caminadora que se encendía sola por unos segundos, pesas que aparecían en otro lugar. Cosas pequeñas que cualquier empleado podía explicar. Pero lo que más me inquietaba era esa sensación de que había alguien más en el baño cuando estaba vacío. Una tarde, después de entrenar, Paola me pidió que la esperara en la recepción mientras se duchaba. Me senté frente al mostrador, y aunque el gimnasio estaba casi vacío, el ambiente se sentía denso. Desde donde estaba podía ver el pasillo que llevaba a los vestidores. Vi a la señora de limpieza entrar con su carrito, empujándolo despacio, sin hacer ruido. Pasaron unos minutos y noté algo extraño. La puerta del baño se abrió sola, despacio, sin que nadie saliera. No escuché pasos ni voces, solo el chirrido leve de la bisagra. Esperé que Paola apareciera, pero no lo hizo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por primera vez sentí el impulso de irme sin ella. Cuando finalmente salió, venía pálida. Me dijo que se había sentido observada todo el tiempo, que había escuchado algo detrás de la puerta de una regadera cerrada, aunque cuando la empujó no había nadie. Le resté importancia otra vez, intentando no contagiarme de su miedo, pero lo cierto es que algo cambió en ese momento. A partir de ese día, las dos comenzamos a notar cosas que ya no parecían casualidad. Personas que jurábamos haber visto en una esquina del salón y luego desaparecían. Sombras que se movían por el reflejo del suelo pulido. Pequeños ruidos, casi imperceptibles, que parecían venir de debajo del piso. No era ruido de cañerías ni del aire acondicionado. Era más bajo, más contenido. Ninguna quería admitirlo, pero ambas sabíamos que algo no estaba bien ahí dentro. Y sin embargo, seguíamos yendo. Quizá por rutina, quizá por curiosidad. Hasta que una tarde, algo nos hizo entender que lo que pasaba en ese gimnasio
No era una simple coincidencia. Esa tarde el cielo estaba anaranjado y el aire olía a tierra húmeda. Llevábamos casi una semana sin faltar al gimnasio, pero algo se sentía distinto desde el principio. Paola estaba callada y yo no encontraba cómo romper el silencio. No lo dijimos en voz alta, pero las dos lo sabíamos. No queríamos estar ahí. Nos cambiamos rápido en el vestidor. El lugar estaba vacío, salvo por la señora de limpieza, la misma de siempre, que restregaba el piso con movimientos lentos. No hablaba, ni siquiera levantaba la vista. Paola me susurró que le daba mala espina. Le dije que era solo una trabajadora cansada, aunque en realidad yo también la sentía rara. Durante la rutina de pesas, Paola me señaló el espejo frente a nosotras. Había una marca, una especie de mancha alargada que antes no estaba. Al principio creí que era sudor, pero la forma era extraña, como una mano apoyada, solo que los dedos parecían demasiado largos. Le dije que ignorara eso, pero se me quedó grabado. Después de un rato, Paola fue al baño. Yo me quedé haciendo abdominales, mirando el reloj cada tanto. Pasaron casi 10 minutos y no regresaba. Caminé hasta el pasillo que daba al vestidor, esperando escuchar el ruido del agua o de la secadora, pero solo se oía un silencio seco, como si el aire estuviera contenido. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé con cuidado y entré. Los casilleros brillaban bajo la luz blanca, pero había algo en el ambiente, una quietud que me oprimía el pecho. Llamé a Paola y solo escuché un goteo constante en alguna de las regaderas. Caminé despacio. Cada paso resonaba en el suelo liso. La tercera puerta del fondo estaba entreabierta. «Pao, ¿estás ahí?», dije apenas en un susurro. No hubo respuesta, solo ese goteo, más fuerte ahora. Acerqué la mano a la cortina y antes de tocarla, alguien me sujetó el hombro por detrás. Grité. Era Paola. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par. Me dijo que escuchó mi voz llamándola, pero que venía del fondo del baño. Salimos rápido, tratando de reírnos de lo ocurrido, aunque nuestras risas sonaban falsas. En la recepción, el entrenador nos miró raro cuando pasamos. Le pregunté si alguien más estaba usando los vestidores y negó con la cabeza. Dijo que a esa hora solo quedábamos nosotras y el personal de limpieza. Esa noche, Paola me mandó un mensaje. Decía que no podía dormir, que seguía escuchando el goteo en su cabeza. Le respondí que seguro era estrés, pero yo también sentía algo extraño, una ansiedad que no podía explicar. Me quedé despierta hasta tarde, pensando en la voz que ella decía haber oído. Al día siguiente no quería ir, pero Paola insistió. Solo fue un susto, dijo. Entramos juntas, tratando de actuar normal. En el área de cardio, noté que la señora de limpieza estaba parada junto a las caminadoras, sin hacer nada. Solo miraba el suelo. Cuando pasó junto a nosotras, Paola me tomó la mano sin decir nada. Su piel estaba helada. Hicimos un poco de bicicleta estática, pero la sensación de estar siendo observadas era insoportable. No había nadie detrás. Lo comprobé varias veces. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, sentía que algo se movía en el reflejo del espejo de pared. Un destello fugaz, como una figura parada a lo lejos, al fondo del gimnasio. Me levanté con la excusa de ir al baño. Quería lavarme la cara, aclarar mi mente. Cuando entré, el lugar estaba vacío otra vez, pero el espejo frente a los lavabos tenía esa misma mancha alargada, esta vez más marcada, y al lado, huellas de agua en el piso, que iban desde las regaderas hasta el pasillo. Huellas que terminaban justo en la puerta, como si alguien se hubiera detenido antes de salir. Salí casi corriendo y encontré a Paola cerca de los casilleros. Me dijo que había visto a la señora entrar al baño justo antes que yo, pero que cuando pasó no había nadie. No supimos qué decir. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. Afuera, el cielo ya estaba oscuro. Esa noche soñé con el gimnasio. No había ruidos, no había nadie,
pero podía ver el reflejo de las luces blancas parpadeando sobre el suelo mojado. En medio del salón, algo se movía, despacio, como una sombra que intentaba tomar forma. Desperté con el corazón acelerado, sabiendo que, al día siguiente, Paola me pediría volver una vez más. Y lo hizo. Solo que esa última vez, ya nada fue igual. Volvimos un jueves. Paola me había escrito temprano, insistiendo en que solo sería una rutina corta, que no podíamos dejar que una tontería nos hiciera rendirnos. Acepté, aunque todo en mí gritaba que no debía ir. Afuera llovía, una llovizna fina que empapaba el pavimento y hacía que el aire oliera a concreto húmedo. Cuando llegamos, el gimnasio estaba casi vacío. Solo el recepcionista y la señora de limpieza, que esta vez ni siquiera fingió una sonrisa. Nos miró unos segundos y juro que sentí algo extraño en su expresión. No era enojo ni cansancio. Era tristeza. Nos cambiamos sin hablar. El vestidor estaba silencioso, con el zumbido del extractor de aire llenando el espacio. Paola me preguntó si había soñado con el lugar. No le contesté, pero mi silencio bastó. Ella también lo había hecho. Me temblaban las manos mientras amarraba mis tenis. Salimos al área de ejercicio. Todo estaba ordenado, limpio. Hicimos un par de repeticiones, pero ninguna se concentraba. A los pocos minutos, Paola dijo que iría por agua. Se alejó hacia la recepción, dejándome sola frente a los espejos. Fue entonces cuando lo noté. Una de las caminadoras del fondo se encendió. No arrancó del todo, solo comenzó a moverse a velocidad mínima, haciendo un sonido constante y suave. No había nadie cerca. Me quedé mirando, con la garganta seca. Quise llamar a Paola, pero no salía la voz. El sonido paró de golpe. En el reflejo del espejo, vi algo moverse detrás de mí. Giré enseguida, pero no había nadie. Solo las máquinas, alineadas, y el eco de mi respiración entrecortada. Sentí un calor subir por la nuca, un impulso casi instintivo de correr. Pero no lo hice. Decidí ir por Paola. Caminé por el pasillo, y al pasar por los vestidores, y escuché el ruido del agua cayendo. Una regadera abierta. La puerta del baño estaba entreabierta, como la primera vez. Dije su nombre, despacio. No contestó. Empujé la puerta. El vapor me cubrió la vista. Las gotas golpeaban el azulejo, y bajo el ruido del agua me pareció escuchar algo más. Una respiración. Suave, irregular. Me acerqué con cautela, temblando. La cortina de la ducha estaba cerrada. ¿Paola?, pregunté. Nadie respondió. Estiré la mano, y cuando la corrí, el agua seguía corriendo, pero no había nadie. El piso mojado, la regadera abierta. Un escalofrío me paralizó. Detrás de mí, escuché el crujido de una pisada. Me giré de inmediato. Paola estaba parada en la entrada del baño. Su rostro estaba blanco como el papel. ¿Qué haces ahí?, me dijo con la voz quebrada. Le respondí que la buscaba, que pensé que estaba bañándose. Me miró con los ojos vidriosos. Yo estaba afuera, esperándote. Nos quedamos quietas, sin entender. En ese momento, se escuchó un golpe seco dentro del vestidor. Algo había caído. Corrimos hacia los casilleros. En el suelo, junto al banco de madera, estaba el trapeador de la señora. No había nadie más. Paola empezó a llorar, diciendo que no quería volver. Salimos del gimnasio sin despedirnos. Afuera, la lluvia caía más fuerte. Caminamos hasta el coche sin hablar. Antes de arrancar, Paola me dijo que había visto algo. Una figura junto a mí, cuando estaba afuera. Era una mujer, como con el cabello pegado por el agua, mirándote. No supe qué decir. Encendí el motor y nos fuimos. Esa fue la última vez que pisamos ese lugar. Unos días después, pasé por curiosidad. El gimnasio seguía abierto y había otro recepcionista. Le pregunté por la señora que siempre estaba ahí. Me miró confundido y dijo que no tenía ninguna empleada con esa descripción.
Esa noche busqué en internet el nombre del gimnasio. Entre reseñas y comentarios, encontré una publicación vieja de hacía casi 2 años. Una mujer había muerto ahí mismo, en los vestidores. Un infarto fulminante, después de entrenar sola. La foto era borrosa, pero reconocí su silueta al instante. El cabello corto, la mirada cansada. Era la misma mujer que limpiaba los baños. Si te gustan estas experiencias llenas de misterio y terror, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en las próximas noches, donde siempre habrá un nuevo escalofrío esperándote. Nos vemos en el siguiente relato, si es que te atreves.